Saludos, mi nombre es Diana Calvo y soy doctoranda de la Universidad de Málaga. Vaya por delante mi agradecimiento a la organización del Congreso Internacional de Comunicación y Medios Audiovisuales y Análisis, Hermes, el haberme permitido participar en esta primera edición. Mi ponencia trata sobre las consecuencias que ha ocasionado la crisis sanitaria del coronavirus en la organización y repercusión de los festivales de cine, concretamente en el Festival de Cine de Málaga. El objetivo de la presentación es considerar en qué sentido la pandemia de la COVID-19 ha afectado a la organización de un evento social cinematográfico de un cierto calado en el panorama audiovisual. La metodología que hemos empleado para esta investigación ha sido cuantitativa y las variables en las que nos hemos basado han sido el número de películas seleccionadas a concurso, el número de actividades, el número de personas acreditadas, la recaudación en taquillas, el número de espectadores, el número de entradas emitidas, así como la presencia en Internet y las redes sociales. Empezaremos acercándonos brevemente al concepto de festival de cine, es decir, qué son y por qué se celebran año tras año, hasta el año en el que precisamente se vieron interrumpidos. Seguidamente, de forma muy breve, nos aproximaremos al Festival de Cine de Málaga, objeto de este estudio. A continuación, nos sumergiremos en el análisis de la 22 y la 23 edición, años 2019 y 2020 respectivamente, y finalizaremos con las conclusiones extraídas. Para introducirnos en la materia, primero se hace necesario hablar sobre el fin que persigue un festival de cine, es decir, por qué se celebran. Son muchos los autores que han publicado acerca de la necesidad de estos. El SEASER, por ejemplo, entiende que los festivales de cine son imprescindibles porque contribuyen con el capital cultural y además hacen la función de gatekeepers. Otros, como Ignacio Redondo, destaca su valor comercial, muy afín a las afirmaciones de Cabezón y Gómez Urdá, que consideran los festivales como un trampolín para los largometrajes de cara a incrementar ventas o conseguir contratos de distribución. Entre todas estas afirmaciones, y de acuerdo con Andrés Vicente Gómez, se puede afirmar que los festivales deben cumplir los siguientes aspectos. Aspecto creador, es decir, que contengan películas creativas con un mensaje social. Aspecto comercial, que tengan cabida los encuentros comerciales entre profesionales del sector y que deban atraer al público y a aquellos medios de comunicación no convencionales. En el caso del Festival de Cine de Málaga, lleva celebrándose desde el año 1998, cumpliéndose actualmente su 24ª edición. Se trata de uno de los pocos festivales españoles que promocionan y promueven la producción de películas españolas y latinoamericanas. Con más de 20 ediciones celebradas, el Festival de Cine de Málaga requiere de una gran organización para llevar a cabo todas las actividades que contemplan, como son los homenajes, los premios, entre ellos el más importante es el de la Biznaga de Oro, las galas, etc. Este tipo de eventos, como tantas otras cosas, se han visto suspendidos por la crisis del coronavirus. En el caso del Festival de Cine de Málaga, la edición del año 2020 fue suspendida 3 días antes de que arrancara debido a la incertidumbre que en aquel momento generaba la evolución de la COVID-19. Días después, el 14 de marzo, el Gobierno de España declaró el estado de alarma, quedando el país confinado varios meses. Los acontecimientos que tuvieron lugar durante este periodo ya son sabidos por todos, derivando en lo que hoy en día conocemos como nueva normalidad. Como otros muchos sectores, la industria cinematográfica se ha visto profundamente dañada. En el caso de los festivales, muchos se pospusieron, como es el caso del Festival de Cine de Málaga, algunos no se llegaron a celebrar y otros se han celebrado de forma online. A continuación, vamos a realizar una aproximación al Festival de Cine de Málaga. Este festival cuenta con numerosas secciones y actividades, entre todas ellas, las secciones permanentes son la sección oficial a concurso de largometrajes, cortometrajes, cine documental y zona cine. Asimismo, entre las secciones paralelas más importantes encontramos zona cine y MAFIZ. La duración del festival suele ser de 10 días y siempre ha tenido lugar en los meses de marzo o abril. Una de las razones por la que este evento se celebra en dichos meses es porque se evita la coincidencia con otros festivales y además nos permite que los largometrajes a concurso
puedan programar sus estrenos a lo largo del año. Entrando de lleno en el análisis de la 22 edición del festival, comprobamos que el número de películas presentadas a concurso fueron 2.404, de las que se llegaron a seleccionar 221. En la siguiente tabla podemos apreciar los datos del año 2019 comparados con los de la edición anterior, para así poder tener una referencia del aumento que ha ido percibiendo el festival, algo que viene siendo habitual año tras año, y efectivamente observamos que todas las variables crecieron respecto a la edición anterior. En cuanto a las visitas que registró el portal web del festival, se sumaron casi 350.000. Las redes sociales empleadas por el festival, en este caso Facebook, Twitter e Instagram, por su parte también aumentaron en cuanto a seguidores, alcance y reproducción de vídeos. Veamos ahora los datos de la 23 edición. Debido a que el festival fue suspendido apenas 3 días antes de que se llegara a celebrar, los contenidos que iban a formar parte de esa edición, en esa fecha original, se llegaron a organizar y se publicaron. Por ello lo vamos a contemplar aquí también, esos bailes de cifras que hubo en el mes de marzo, en el que debía haberse celebrado, y las cifras del mes de agosto, que es cuando finalmente se celebró. De este modo, en el mes de marzo se presentaron 2.442 películas de 72 países, de las que se llegaron a seleccionar 201 de 27 nacionalidades. Si estas hubieran sido las condiciones en las que se hubiera llegado a celebrar el festival, podríamos haber confirmado que las cifras un año más volvieron a aumentar respecto a la edición anterior, pero como iremos viendo a lo largo de esta presentación, no fue el caso. Tras el confinamiento y un periodo de adaptación y reorganización para sacar el festival adelante, lo primero que se celebró en pleno confinamiento fue la sección MAFID, de forma íntegramente online. En mayo, durante la desescalada y siguiendo ese mismo modelo, la sección de MAF también se llevó a cabo, manteniendo los 30 proyectos seleccionados desde un principio. En junio se confirmó la fecha de la nueva celebración del festival, fijándose para los días del 21 al 30 de agosto. Se trataba de adaptar el evento social clásico a un formato enfocado a la exhibición, coherente con las medidas sanitarias del momento, y eso implicaba suspender muchas actividades que se tenían contempladas, entre ellas la más famosa, la alfombra roja. Debido a esto, la organización tuvo que adaptar también el trato con los medios de comunicación encargados de cubrir el evento y se tomaron medidas como el cambio de la ubicación de las ruedas de prensa por un espacio más amplio, se creó una acreditación especial para medios con prioridad, la asistencia a ciertos encuentros se hizo por orden de reserva, las notas de prensa se enviaron por correo electrónico, además de la creación de un casillero virtual para los profesionales. Y las ruedas de prensa más importantes, así como el fotocall o las galas, se retransmitieron en streaming y el aforo de las proyecciones se redujeron hasta un 65%. Otras de las medidas es que la política de contención de precios se reforzó y las tarifas se abarataron hasta un 50%. En la tabla siguiente podemos ver la comparación de los precios de los diferentes actos y proyecciones, tanto de la 22 edición como de la edición 23. En cuanto a los contenidos, se vieron reducidos por primera vez en la historia del festival. Y no solo eso, las secciones también se vieron afectadas por primera vez, centrándose únicamente en las secciones oficiales de competición de largometraje, cortometraje, documentales y canal cocina. Así, en total, de las 201 cintas propuestas, se mantuvieron 152, es decir, el 75% del total, quedando la participación repartida tal y como podemos apreciar en la diapositiva. En esta tabla podemos apreciar la comparación de las variables analizadas en ambas ediciones. En el caso de los datos de las variables de las actividades y la recaudación en taquilla de 2020 no han sido publicadas a día de hoy por el festival y por eso no están reflejadas en sus celdas. Aún así, en todas ellas podemos apreciar que se ha producido un descenso de las cifras.
Por su parte, las visitas que tuvo la página web del festival fueron 250.000. Al contrario de lo que se podía pensar, algunas menos que en la edición anterior. En las redes sociales sí se ha mantenido ese aumento, tanto de los seguidores como de las reproducciones y el alcance. En la tabla que estamos viendo se puede apreciar el aumento significativo de cada una de ellas en ambas ediciones. Es momento ya de pasar a las conclusiones extraídas del análisis de todos estos datos. Y la primera conclusión a la que llegamos es que tras una pandemia de este nivel, tal y como se esperaba, las cifras del festival en general han disminuido. Sin embargo, hay que considerar que la bajada de repercusión en el formato de evento de exhibición ha sido mucho mayor que la caída de las cifras de los eventos que se han organizado íntegramente online, como son MAFID y MAF, que pudieron salvar esa barrera y llevarse a cabo sin padecer mucho la pérdida de esos asistentes. Esto nos lleva a la siguiente conclusión, que es la normalización de la celebración y la ejecución de los eventos de manera online. Otras de las conclusiones es que tras haber experimentado una bajada en todas estas cifras, se puede llegar a pensar que la inversión económica de la edición de 2020 se verá también proporcionalmente reducida. Sin embargo, y cumpliendo con la tónica de cada año, fue más elevada que la de la edición de 2019, exceptuando, eso sí, la inversión en servicios de hotel y restauración por motivos obvios. Podemos pensar que este aumento se debe a que la contratación de empresas locales para la tarea de logística y producción aumentaron. Además, ese año se tuvo que contemplar en las partidas presupuestarias una nueva destinada a medidas sanitarias como la adquisición de mascarillas, guantes de látex, geles e hidroalcohol, etc. Las modificaciones en las fechas de celebración es otro aspecto que se ha visto afectado. Este contratiempo va a afectar incluso también a la edición de 2021, que tiene previsto celebrarse en junio, ya que al bajar el número de rodajes, el festival quiere asegurarse de contar con un número suficiente de producciones y así poder llevar a cabo una adecuada selección de títulos. En cuanto a las visitas a la página web del festival, podemos teorizar que se vieron reducidas porque la difusión del evento por parte de la organización se volcó mucho más en los propios medios del festival, como es el periódico y el canal de televisión a través de un canal de YouTube, el correo electrónico y las redes sociales, lo que nos lleva también a dar una explicación del aumento de seguidores y alcances que han conseguido estas. Aunque Facebook sea la red social por excelencia en España, porque es la que más usuarios tiene, es la que menos seguidores y repercusión tiene para el festival. Entre Facebook, Instagram y Twitter, Facebook es la preferida por la sociedad, como acabo de decir. Sin embargo, Twitter sería la última en popularidad. No obstante, es en la red social donde más seguidores ha cosechado el festival. Instagram, por su parte, es donde más impresiones ha alcanzado. En resumen, podemos concluir que la combinación de la celebración presencial virtual ha funcionado en lo que a la organización ha llamado un salto cualitativo en esa adaptación. Y aunque la repercusión haya sido menor y el impacto económico mayor, el festival supuso realmente un balón de oxígeno tanto para empresarios como para la hostelería y el sector de la cinematografía. Es por ello que nos reafirmamos en la teoría del SEASER con la que comenzábamos esta ponencia, en la que los festivales son imprescindibles, añadiríamos también nosotros, en tiempo de pandemia. Esto es todo, espero que os haya resultado interesante y ya solo me queda agradeceros la atención. Muchas gracias.